Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar en este caso en los roles en la cadena de suministro. Habíamos visto la figura, vamos a verlo un poquito de detalle, con un poquito más de tiempo ahora, y veremos por qué estos roles son importantes en la cadena de suministro. Vamos a comenzar con el primer rol. Mencionamos acá que la logística es parte de la cadena de suministro. Precisamente la parte de poder enviar, preparar, recibir inclusive materia prima, productos terminados, es parte de la logística. Y por supuesto, también parte de la cadena de suministro. Luego seguimos con lo que es el servicio al cliente. Esto comienza desde que el cliente hace contacto con la organización. Debemos darle todo el respeto necesario que requiere un cliente. Y el servicio también tiene que ver con lo que es todo el proceso, desde la puesta de una orden o una solicitud hasta que entregue. Y después que entregue, está precisamente el servicio postventa. También como parte importante de la cadena de suministro tenemos a los clientes. Precisamente son los más importantes en esta cadena, pero también al mismo tiempo, si los clientes son desorganizados, nuestra cadena de suministro realmente se va a ver afectado de forma considerable. Si el cliente no tiene claro fechas de entrega, no tiene claro cantidades, entonces se nos pone bastante difícil poderlo complacer cuando él quiere, entonces se nos va a afectar porque vamos a tener que contar con más materias primas, más máquinas y también turnos imprevistos. El siguiente aspecto son los almacenes. ¿Cuántos almacenes hay que tener? Hay almacenes que son, cuando son de forma interna en la empresa, tenemos almacenes de materias primas, puede haber varios. También es posible que, aunque no sean almacenes per se, pudiéramos decir que sirven de almacenaje y es el material en proceso. Si tienes una máquina que hace un proceso y luego necesita, para poder terminar o seguir el próximo proceso, esperar un tiempo, se crea un material en proceso y esto entonces es un almacenaje. No es lo mejor, muchas veces se dice que es un gran desperdicio, pero muchas veces obligatorio. Por ejemplo, si usted tiene un material que requiera calor para formarse y luego necesite frío antes de pasar el próximo proceso, aunque usted no quiera, va a tener por obligación un material en proceso que va a tener que servir también como almacén entre un proceso y otro. También están los almacenes de productos terminados. En este caso podemos tenerlo tanto dentro de la empresa como fuera. Entonces, pues vamos a ver ahora, esos son los almacenes que tenemos internamente en las organizaciones. Si nos vamos entonces ya fuera, tenemos entonces algunas veces la necesidad de alquilar almacenes fuera de la organización. Algunas veces lejos, otras veces cerca, otras veces incluso fuera del país. Cuando tenemos que comprar materiales a diferentes organizaciones y queremos entonces enviar esos materiales en un solo contenedor, lo más sugerible, lo que más se sugiere es tener un almacén e ir colocando lo que son los materiales dentro del furgón y cuando se llene entonces despacharlo, porque son muchas veces materiales diversos. Algunas veces nos conviene más, en vez de enviar un furgón con un solo tipo de producto, enviarlo con varios productos que nos puedan formar a su vez una materia prima para poder producir a su vez, digamos nuevamente, un producto terminado. Entonces, si es dentro del país, posiblemente tengamos, en este caso, necesidad de tener almacenes en diferentes provincias, dependiendo la procedencia de las materias primas. Luego entonces tenemos ya que
esos grandes almacenes, pequeños o medianos, van a ser definitivamente importantes para poder mantener la cadena de suministro trabajando de forma eficaz. También los almacenes que tenemos, cuando terminamos una cantidad considerable de producto y podemos o debemos guardarla, entonces en este caso sencillamente lo tenemos fuera de la empresa, porque, por ejemplo, ahora mismo no pasa tanto, pero antes, cuando no existía el llamado desayuno escolar en las escuelas, muchas empresas comenzaban a producir desde el mes de mayo para almacenar una cantidad grande, por ejemplo, de galletitas de soda, galletitas saladas y todo, para cuando comenzaran las clases en septiembre, tener la cantidad suficiente producida y poder dar un servicio de ventas de sus productos a los que estaban requiriendo. Ahora, como es un escolar, eso ha cambiado bastante, no es tan necesario tener ese tipo de almacenes. También está la parte de la gestión de los inventarios. Un inventario en un almacén no es lo mismo. Sencillamente, el inventario es lo que tenemos dentro de los almacenes, lo que también carecemos unas veces. Tú puedes tener un inventario en proceso, también puedes tener un inventario que llegue en barco o lo que sea, que tú cuentas con eso. El almacén ya es la parte física, el inventario es lo que podemos contar de forma física y también la parte de distribución, la parte de manejo de lo que es el almacén. El otro aspecto de la cadena de suministro se refiere a la parte de la planificación. En este sentido, nos dice la planificación, ¿cómo hacemos para poder transferir la idea de un cliente de querer un producto o querer un servicio, transferirlo a lo que son productos ya físicos hacia mi cliente? La planificación comienza desde el momento en que diseñamos incluso un producto. ¿Qué cantidad necesitamos de cada materia prima? ¿Quién lo va a necesitar? ¿Dónde lo va a necesitar? Todo eso es parte de la planificación. Después, específicamente, cuándo comenzar, cuándo terminar, cuándo enviar y cuándo recibir algún tipo de producto. Tiene que ver mucho también con la logística. La logística y la planificación trabajan siempre de la mano. Además, también tenemos lo que se llaman centros de distribución. Cuando tengo una cantidad muy grande de producción y no puedo tener en mi organización, es mejor tener un centro de distribución. Específicamente, si en una provincia tenemos un flujo alto de compras y de ventas, entonces es mejor tener un centro de distribución para poder satisfacer lo que mi cliente necesita cuando él lo quiere. Pero también al mismo tiempo, entonces llega lo que es los llamados puntos de reorden, donde tengo que llenar y rellenar tantas veces mi centro de distribución como sea necesario. También tenemos la parte de los suplidores, tanto de bienes como de servicios. Un suplidor de bienes es aquel que nos da una materia prima para poderla convertir en un producto terminado. Y uno de servicios es el que nos da el soporte, por ejemplo, servicio telefónico, servicio incluso también hay servicios de acarreo, dependiendo de lo que sea que usted vaya a hacer. Entonces, mis suplidores son bastante importantes en esta cadena de suministro porque un fallo de cualquier suplidor nos puede hacer perder una buena cantidad de dinero y también de negocios. Y también, si tenemos suplidores que sean deficientes, por supuesto, también podemos tener un desastre en la entrega con nuestro cliente y perder el nombre de nuestra empresa por tener suplidores de mala calidad. Igualmente también los productos que ellos nos envían, materias primas, deben también contar con una excelente calidad para poder entonces nosotros utilizarlo de la mejor manera posible. Otro aspecto de la cadena de suministro es la innovación y desarrollo. Si nos quedamos
siempre haciendo los mismos productos. Usted puede tener la certeza de que vamos a tener una competencia que nos está viendo de frente y va a hacer cosas posiblemente mejor. Y no solamente es hacer productos nuevos, también es modificar los procesos. Tener procesos que sean más ágiles, menos costosos y más cercanos a nuestros clientes. Otro aspecto también principal en la cadena de suministro está la parte de compras. ¿A quién comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Qué cantidad vamos a almacenar? Planificación, compra, logística, tienen que ver con todo eso. Pero sobre todo la parte de planificación. ¿Qué compramos? Mira, vamos a comprar entonces tal o cual materia prima. Pero también están los servicios. Se compran servicios, también bienes. Entonces, ¿qué compramos y a quiénes le compramos? En la parte de los suplidores. Otro aspecto es la parte de la manufactura. Tenemos ya la materia prima, tenemos los clientes, tenemos las órdenes, pero si no convertimos esas materias primas en productos terminados, sencillamente no tenemos nada. Entonces, el cuidado con que se hagan los procesos también nos va a dar pérdidas o ganancias. Si tenemos una manufactura que no funcione de forma adecuada, sencillamente todo el esfuerzo se va por la borda. Conseguimos una materia prima, pero la conseguimos, nada más quedaba eso. Y en la primera oportunidad, manufactura viene y simplemente la desperdicia, se le daña, debe comprar otra vez todo de nuevo. Y muchas veces afecta mucho más cuando son materiales importados. Ahí es crítico el asunto. Esos son los roles que hemos identificado en una cadena de suministro. También vimos una partecita ahí, pero vamos a verlo un poquito más calmado. La parte de la evolución de la cadena de suministro desde la prehistoria hasta 1800. Vamos a ver por qué hasta 1800. Primero comencemos por ahí, y eso lo vimos. La parte de la prehistoria, las familias guardaban materias primas en las cavernas. No es para nada una cadena de suministro porque no tenemos suplidores, a menos que sean nuestra misma familia o tribu o personas que están junto con nosotros, que nos pueden servir quizá como suplidores de algo, por ejemplo, en sentido general, de los frutos que vamos a comer yo y mi familia. Entonces, había ese tipo de problemas. Conseguir comida era sobre todo lo principal. Eso es 500 años antes de Cristo y antes más inclusive. También tenemos luego Sun Tzu, la logística militar, aprovisionamiento de recursos militares. Ya habían tribus, ya habían lo que era la defensa de las ciudades, la defensa de los pueblos. Entonces, precisamente para poder tener una muy buena defensa, necesitamos tener una logística, qué comprar, más bien, qué buscar, qué conseguir para poder mantener la defensa de lo que son nuestras ciudades. Eso es en el 2900 antes de Cristo. Ya entonces viene la parte de los fenicios, 1500 años antes de Cristo. Ellos eran especialistas precisamente en desarrollar un activo comercio marítimo. Aquí me falta un cero, es 5000, la parte de prehistoria, por si acaso. Los fenicios desarrollaron un activo comercio marítimo. O sea, ellos sencillamente tomaban lo que eran las materias primas, los productos terminados de un pueblo y lo vendían en otro pueblo. O sea, simplemente en un viaje ellos podían comercializar más bien lo que eran sus productos y también los de otras culturas. Entonces, sencillamente iban llevando de un lado a otro y consiguiendo lo que necesitaban para sus beneficios y sus pueblos. Ya en el año 1100 a.C., la civilización micénica, ya tenemos la edad de bronce. Hay artículos de guerra tejido de lana.
Sencillamente se puede manifestar que para poder conseguir esto, por ejemplo, hacer un tejido de lana, lo hacían con lo que tienen ahí, sencillamente. Pero posiblemente los artículos de guerra, para llevarlo de un lado a otro, había que hacer hacer intercambios. O sea, muchas veces cambiaban precisamente el tejido de lana con lo que son los artículos de guerra. Luego ya en el año 400 al año 1 antes de Cristo, prácticamente, en la época ya de que nació Cristo, pues entonces está el imperio griego. Tenemos entonces precisamente calles, acueductos, templos que comenzaron a hacerse, a manifestarse a partir del imperio griego. Como ustedes ven, ellos tenían edificios y para poder hacer cualquier tipo de edificio necesitaban, requerían, tenían que tener madera para poder soportar, hay que buscarlo de alguna parte, personas, agua y las piedras para poder construir. Entonces, todo eso era parte de una logística muy importante. Pero ya los más expertos en esto fue el Imperio Romano, que comenzaron desde el año 27 a.C. al 476 después de Cristo. Muchísimo, como ustedes ven, muchísimos años, ellos fueron los dueños del mundo prácticamente, del mundo conocido. ¿Qué hacían ellos? Control de la producción, el comercio y distribución de productos. Sencillamente ellos podían tener cualquier tipo de distribución entre los pueblos que formaban su imperio. Ya en el año 1 y 1400 después de Cristo comienza lo que se llama la Edad Media. En este caso, lo que es la moneda. Entonces cambiamos lo que es el trueque por lo que es la moneda. Por supuesto, en esa parte del mundo, todavía en América teníamos taparrábolos, indios y todo el mundazo. O sea, no teníamos ningún tipo de cultura de utilizar moneda. Estamos hablando de lo que son los países europeos, Asia y demás. Ya entonces, en 1492 se hace el descubrimiento de América, donde hay una mejora estructural de la cadena de suministro. Sencillamente, los materiales se conseguían en América regularmente y se llevaban hasta Europa para poderlo convertir en diferentes artefactos, camas, casas y todo, y sobre todo iglesias, donde teníamos mucho oro, mucha plata, muchas cosas conseguidas en América, se fueron a llegar y hacer templos en lo que es precisamente Europa. En el 1650 está entonces un gran auge de lo que es la exportación hacia Europa. Oro, azúcar, madera, prácticamente todo se producía en América y se exportaba entonces hacia Europa. Era más fácil conseguirlo aquí que ellos sembrarlo. Entonces, sencillamente pudieron la caña de azúcar y todo, hacer una gran exportación de las personas y de los animales, y con eso entonces producían a nivel industrial esos productos. A continuación, entonces, ya en el año 1780 aproximadamente, se escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Ese fue el varón Antoine Henry Jomini, la teoría del abastecimiento de tropas de guerra. Precisamente teníamos entonces, en este caso, de no solamente una forma de poder hacer la guerra, también ese libro describe de forma pues precisa qué se necesitaba para poder dar a las tropas lo que ellos necesitaban al momento que necesitaban. Fíjate, tropas, miles de personas que iban de un lado a otro, necesitaban entonces un gran abastecimiento. Entonces esa cadena de distribución era muy importante para la guerra. ¿Por qué le decía que hasta 1800 y algo? Bueno, porque ya en 1900 y algo comienza la primera revolución industrial. Entonces la primera revolución industrial, el término cadena de suministro es utilizado por primera vez en Inglaterra. El comercio internacional es más viable porque sencillamente se comenzaron a usar las máquinas de vapor
comenzaron a usar lo que son los trenes, lo que son las máquinas de vapor para poder entonces hacer y tener energía hidráulica y la mecanización y poder industrializar. Lo que antes se hacía manualmente, ahora se hace de forma más automática. Ya en la segunda revolución industrial, aproximadamente entre 1850 y 1914, se hace la producción en masa, la cadena de montaje de autos de Ford, y también se utiliza de forma masiva la electricidad. En este caso, hay mejoras en el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Además, el comercio interoceánico y también los fluidos. Era bastante fluido. Ya en la tercera revolución industrial, comienza con dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que la cadena de distribución, la cadena de suministro sea realmente muy importante. Imagínense unas tropas sin una cadena de suministro que sea eficiente y eficaz. Muchas personas en la guerra morían más bien de hambre, no porque lo mataban un enemigo. Incluso dice que murieron más ingleses en África de hambre, falta de agua y comida, cuando fueron a luchar en África. Precisamente por eso había muchas fallas en lo que era la cadena de distribución. Esta cadena de suministro no llegaban, no se comida, y evidentemente la gente no tenía mucha facilidad porque ahí no había prácticamente comida. Entonces, precisamente, ya como es hasta 1980, también está lo que es la utilización de computador, los pallets y los montacargas. Esos hicieron ya un poquito más lo que es eh, la estandarización precisamente de lo que era el transporte. De utilizar pallets y montacarga, te decía, bueno, un pallet se hizo para poder colocar mucha materia. En vez de cargarlo a mano, se ponía sobre un pallet, entonces se utilizaba un montacarga para transportar de un lugar hacia otro. Ya en el 1980 se dice que comienza la cuarta revolución industrial y todavía, de acuerdo a lo que son los científicos, dice que estamos todavía en esa cuarta revolución industrial. Comienza en el año 1987, específicamente comenzamos con el desarrollo de sostenible, pensando en el desarrollo sostenible de los países y también, por supuesto, un avance significativo en lo que es la cadena de suministro. Ya en 1990 se habla mucho de globalización. Lo que yo necesito producir es para mi consumo y también para poder satisfacer el consumo de otros países, otras empresas, otros pueblos. Entonces, se hacen más especialistas los países en hacer algo y otros países en hacer otra cosa. Entonces, eso es la globalización, sencillamente poder compartir esos productos entre un país y otro. Ya en 1995 se habla sobre logística inversa y también sobre Amazon. Logística inversa es sencillamente, se está aplicando mucho más bien ahora, después de mucho tiempo, es utilizar los materiales de empaque, los materiales de distribución y reutilizarlos muchas veces. Entonces eso conviene mucho para mantener un medio ambiente limpio. También está la parte de Amazon, que se inventó, más bien se fraguó en esa época, y entonces ellos sencillamente cambiaron de forma radical lo que era la comercialización. Ya no hay que producir para tener un cliente que uno lo conoce. Con Amazon sencillamente usted produce, pone el producto en las redes de Amazon y el cliente va directamente y lo adquiere de ahí y usted no tiene prácticamente ningún tipo de relación con su cliente. Lo tiene Amazon como intermediario. En el 2001 ya hablamos de lo que es la industria 4.0 y eso cambia de forma también importante lo que es la cadena de suministro, la utilización
masiva de sistemas informáticos que nos ayudan a tomar decisiones. O sea, ya no es solamente tomar decisiones pensando en qué será o qué pudiera ser, sino sencillamente en lo que es. En el 2005-2015 tenemos entonces llamada Big Data, incremento de la utilización del Internet por minuto. Como ustedes ven, en la gráfica tenemos entonces que se está midiendo qué cantidad de información que se puede transmitir en diferentes aplicaciones por minuto. Ya en el 2019 hablamos de la cadena de suministro digital. Industria 4.0, la digitalización de procesos, visibilidad del tiempo real y sistema de planificación digitales. Sencillamente ya estamos trabajando con lo que es industrias a nivel que trabajan sencillamente con una cadena de distribución donde el humano tiene que ver mucho, pero tiene que ver más lo que son decisiones o con inteligencia artificial desde esa época. En el 2020 nos pasó algo. Veníamos desarrollando muchísimo, pero pasó que llegó precisamente a final de año la pandemia. Ya, pero fue al 2020, 2019, ya en 2020 se explotó ya lo que era el COVID. Tuvimos prácticamente 2 años y medio aproximadamente con problemas de comercialización y la cadena de suministro cambió de forma radical. Ustedes pusieron precisamente en sus exposiciones, en el foro, cuáles fueron las repercusiones que hubo en su empresa y en el mundo por el COVID. Precisamente en 2021 ya tuvimos que adaptarnos a la cadena de suministro. Ya, o sea, tuvimos que cambiar lo que era la visión, lo que pensábamos que solamente era por 2 o 3 meses, se llevó 2 años y medio. Y todavía hay secuelas de lo que pasó con la pandemia. Pero lejos de dañar todo, también nos dio algún tipo de cambio significativo y conveniente en algún tipo de negocio. Se utilizó mucho más lo que son los envíos eh, prácticamente al detalle, con motores, deliveries, diferente a lo que era el envío por patanas y cosas. Era un poquito más al detalle. Ya en el 2022, mejora de procesos en torno al cliente y también la sostenibilidad más verde. Tenemos entonces que en el 2022 estamos pensando un poquito más en esa mejora de procesos. Ok, entonces vamos a ver las tendencias e innovación en la cadena de suministro. Tenemos precisamente, de acuerdo a Microsoft, en el 2023, existen 7 tendencias relacionadas con la cadena de suministro. La primera, aprovechar la robótica para trabajar más rápido. Robótica no es tener un androide. Robótica es cualquier tipo de aplicación que te mueve un artículo o te hace algún tipo de labores que el humano lo hace, pero lo hace más fácil. La siguiente es la número 2, toma de decisiones basados en datos con inteligencia artificial y análisis avanzado. Entonces, las decisiones las tomamos en base a análisis rápido y con muchísima información que puede manejar la inteligencia artificial. El tercer aspecto que cita Microsoft es mejora de la eficiencia a través de la automatización. Si tenemos automatización de procesos, entonces la eficiencia, por supuesto, que va a ser mayor. Cuarto, creación de un sistema de tecnología de la información simplificado con capacidad de composición. Entonces, sencillamente, en vez de ser más sofisticado, más bien es más sofisticado, pero se maneja más fácil con la tecnología de la información, con muchas unidades que tenemos. Por ejemplo, creo que ustedes usan el SAP para poder generar órdenes y mantener. Si no lo usan, pues no. Hay muchas empresas que usan ahora mismo el SAP, que es una tecnología de la información bastante avanzada y ayuda a tomar decisiones bastante complejas y rápidas. El quinto es recopilación de datos en cada punto con dispositivos de Internet de las cosas. Necesito tener algún tipo de información, los datos, ¿cómo lo consigo? Internet de las cosas. Sencillamente con una pregunta a Alexa,
tienen Alexa, pues pueden tener soluciones muy rápidas de cualquier tipo de situaciones. El sexto, la exploración de hipótesis de cadenas de suministros digitales y gemelas y torres de control. Sencillamente es duplicar algún tipo de conocimientos. Si usted va a hacer una sucursal en alguna parte, simplemente puede duplicar todos esos conocimientos y se llama precisamente torres gemelas digitales de control. El séptimo es uso de cadenas de bloques para registrar intercambio de productos. Entonces, sencillamente tenemos bloques de distribución, bloques de lo que es secuencia con los clientes, bloques, todo tipo de, ya es como colocarlo en islas separadas, pero al mismo tiempo, por supuesto, tener una dependencia una con la otra. Vamos entonces a entrar ahora a lo que es la logística. Precisamente, el Consejo de Profesionales de Gestión de Cadena de Suministro 2022 define la logística como la parte del proceso de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo y el almacenamiento eficientes y efectivos de ida y vuelta de bienes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para cumplir con los requisitos del cliente. El objetivo de la logística en la cadena de suministro es garantizar que los productos se entreguen a los clientes de manera eficiente y rentable, al mismo tiempo que cumplan con sus expectativas. Sencillamente, nuestra logística nos dice cómo yo tengo que enviar, recibir, manejar, guardar la parte de almacén y parte también de la logística de forma eficiente. Entonces, ¿cuáles son las actividades del proceso logístico? Primero, la parte del transporte desde y hacia la empresa. El almacenamiento, cómo lo puedo mantener de forma eficaz. La gestión de inventario que tengo, que me falta. El cumplimiento de pedidos. Y también la llamada logística inversa, que es sencillamente utilizar lo que son y reutilizar lo que son todos los elementos de la cadena de distribución. Por ejemplo, tenemos los pallets de una empresa, ubican la llamada logística inversa, o sea, paletas de distribución de mercancía, yo la uso, después la envío a otro cliente mío, otras paletas, o sea, sencillamente la logística inversa es que se reutilizan todo ese tipo de materiales de forma circunstancial. Luego viene la parte de la distribución. Esta etapa consiste en gestionar el almacenamiento y la entrega de productos terminados al cliente final. La distribución puede incluir la gestión de los niveles de inventario, la coordinación del transporte y la entrega de productos directamente a las tiendas minoristas y a los clientes. Recuerden que hablamos ahorita como parte de la importante de la cadena de suministro, la parte de la distribución. La distribución, como ustedes ven, tiene una gran relación también con la logística. Cuándo enviarlo, cuándo recibirlo, qué cantidad, cómo mantener lo que es esa cadena de suministro mediante la distribución trabajando de forma eficaz. Ahora bien, vamos a ver las diferencias entre la cadena de suministro y la logística. La gestión de la cadena de suministro es un término relativamente nuevo, mientras que la logística es un término que existe desde hace mucho tiempo, que surge de sus raíces militares. Hablamos ahorita de la Primera y Segunda Guerra Mundial y desde antes inclusive. El enfoque principal de la cadena de suministro es una ventaja competitiva, mientras que el enfoque principal de la logística es cumplir con los requisitos del cliente. La logística se refiere al movimiento, almacenamiento y flujo de bienes, servicios, información y dentro y fuera de la organización. La logística es una actividad dentro de una cadena de suministro, como lo vimos anteriormente. Tenemos la cadena de suministro y tenemos entre ellas innovación y desarrollo, compra de abastecimiento, operación de manufactura, ahí está la logística, servicio al cliente, despliegue mundial y demás aspectos necesarios. Entre las diferencias que vemos entre la cadena de suministro tenemos acá un ejemplo. La cadena de suministro de McDonald's. Primero,
¿Cómo se comienza? Buscar y obtener todo lo necesario para poder transformar las materias primas en bienes de consumo. Abastecer y regular las operaciones de fabricación, distribución y marketing. Eso es la cadena de suministro. Trabajar en busca de la sincronización de los diferentes equipos de trabajo para evitar fallos que creen atascos en la cadena. Ahora bien, tomando esa misma gráfica, vamos a tenerla acá con lo que es la logística de McDonald's. Vimos anteriormente lo que era la cadena de suministro, ahora vamos a ver lo que es la logística. En este caso, la logística es colocar los bienes de consumo en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones necesarias para que la empresa sea lo más rentable posible. O sea, controlar la eficiencia de las operaciones de almacenamiento y transporte de mercancía desde el centro de distribución hasta el punto de venta o el cliente final. Como ustedes ven entonces, la logística es una parte de lo que es la cadena de suministro. Tiene la parte de transporte, la parte de almacén y la parte de distribución. Todo lo demás se encarga de lo que es la parte de la cadena de suministro. Bien, entonces con esa explicación ya tenemos completo lo que es la parte precisamente de la cadena de suministro y logística. Entonces lo dejamos hasta ahí y por favor sigan realizando las actividades pendientes. Hasta la vista.